10 a 13 años, hay una adolescencia media de 14 a 16 años y hay una adolescencia tardía de 17 a 20 años. Entonces, cuando el ser humano se encuentra en esta adolescencia tardía, que es de 17 a 20 años, pues todos queremos en esa etapa tener la independencia, ¿no? Y también vemos que estos adolescentes en esta etapa tardía se va separando en forma progresiva de la familia, ¿no? O sea, nos separamos de la familia y vamos buscando grupos de amigos. Nos identificamos con los amigos. Y también en este periodo se plantea el tema de la propia identidad, ¿no? De ser mujer o de ser hombre. Y también en este periodo se produce la exogamía. ¿Qué significa eso? Pues se produce buscar, ¿no? El otro sexo, ¿no? Buscar parejas. Y también se busca la inserción social como un individuo adulto. Entonces, este periodo de la adolescencia, chicos, comienza con la pubertad. ¿Y cuándo empieza la pubertad? Alrededor de los 10 años o 13 años. ¿Y cuándo termina la adolescencia? Termina a los 20 años, según la Organización Mundial de la Salud. Y según nuestra Constitución, en nuestro país, termina a los 18 años. Pero según la Organización Mundial de la Salud, termina a los 20 años. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, divide esta etapa, esta fase de la adolescencia, en 3 etapas: temprana, media y tardía. Y cada uno con sus respectivas edades. En cada una de estas etapas de la adolescencia, vamos a tener cambios fisiológicos. ¿Y cuáles son esos cambios fisiológicos que tienen en esta etapa temprana de la adolescencia? También en la media y también en la tardía, ¿no? Va a ir madurándose estos cambios fisiológicos. Principalmente va a haber la estimulación y el funcionamiento de los órganos, las hormonas femeninas en las mujeres y las hormonas masculinas en los varones. Entonces, estos cambios fisiológicos van a ir paulatinamente progresando y madurando los diferentes sistemas, principalmente los órganos sexuales femeninos y masculinos. También van a haber cambios anatómicos. En esta etapa de la adolescencia media a tardía, pues en las mujeres va a haber ensanchamiento de las caderas, los senos, y en los varones el cambio de voz, va a haber la aparición de los signos de vellos de la barba, ¿no? Va a ir complementándose esos cambios anatómicos. Y también va a haber cambios psicológicos. Va a existir mayor integración de la personalidad. Y ya el adolescente, en la etapa tardía principalmente, ya va a ir desarrollándose la personalidad que cada uno va a adquirir dependiendo de la parte genética, del entorno familiar, del entorno social, la identidad y la adaptación a los cambios culturales y sociales. Entonces, el embarazo en la adolescencia, lastimosamente, se produce cuando esa mujer o esa niña ni su cuerpo ni su mente están pues completamente preparados para poder llevar adelante ese embarazo. Hay niñas que quedan embarazadas 12, 13, 14, 15 años.
que todavía están en proceso de desarrollar, de madurar el cuerpo desde un punto de vista fisiológico, anatómico, psicológico. Entonces, esta adolescencia inicial llamamos la pubertad. Ya en esta adolescencia inicial, las mujeres, por ejemplo, ya van a presentar su ciclo menstrual, su primer ciclo menstrual, que es la menarca. Entonces, cuando la mujer presenta su primer ciclo menstrual, chicos, ya está en la capacidad de quedar embarazada. Ya empezó la edad fértil. Y el final de la adolescencia, pues, es a los 20 años. Entonces, esto del embarazo y adolescente es un problema en todo el mundo, no solamente en Bolivia. En todos los rincones del mundo va a existir embarazos en las mujeres adolescentes, ya sea en la adolescencia temprana, media o tardía. Entonces, este embarazo-adolescencia que ocurre en todo el mundo, en todos los rincones del mundo, tiene algunas características. Y las características más comunes, más relevantes, es la pobreza, la cultura, la costumbre. En todo el país del mundo hay pobreza. Y también hay cultura. Si hablamos de nuestro país en el campo principalmente, ¿no? La niña ya empieza a desarrollar las caderas, los senos, y empieza a menstruar. Y bueno, y empieza, ¿no?, a ver la parte hormonal. Empieza a tener ya el enamoramiento, que ahora es precoz, y a los 15 años, 12 años, 14 años ya tienen sus enamoradas. Y como tienen las hormonas a flor de piel, pues inicia la relación sexual. Y como esa niña no sabe los días fértiles de la mujer, pues queda embarazada en una primera relación sexual. Entonces, ¿qué está fallando? ¿Qué estamos fallando como personal de salud o como gobierno, como país? La educación, la formación en salud sexual y reproductiva. Ya los niños, a los 14 años, 15 años, deberían de recibir esta orientación sexual para evitar de que nuestras niñas, adolescentes, queden embarazadas. Y también los hombres, ¿no? No solamente las niñas. También los hombres tienen que saber el tener sexo. Hay una consecuencia, ¿verdad? Y la consecuencia es el embarazo, tener un hijo. Entonces, hombres y mujeres adolescentes, pues tienen que tener el conocimiento, la información de las consecuencias que puede acarrear estas relaciones sexuales prematuras o precoces. Entonces, este acápite de este tema de embarazo-adolescencia es un problema de salud pública. Es un problema en el desarrollo de un país. Y pues tiene estrecha relación con la equidad y la pobreza. Esos son los factores más importantes que nos lleva a esto del embarazo-adolescencia. Bien, según la Constitución Política de Estado de nuestro país, la adolescencia es un periodo comprendido entre 12 a 18 años.
Y esto está enmarcado en la Ley 548 en el artículo 5. Y no es como dice la Organización Mundial de Salud, que es hasta los 20 años. En nuestro país es hasta los 18 años. Y en este periodo, pues, es donde se produce el crecimiento y el desarrollo humano después de la niñez y antes de la edad adulta. Si nosotros vemos a una niña adolescente embarazada, pues estas niñas van a tener embarazos de alto riesgo. Y esto pues va a llevar a aumentar los índices de embarazo adolescente en nuestro país y una elevada mortalidad materna en Bolivia si es que estas adolescentes no asumen la responsabilidad de que están embarazadas. ¿Y qué significa asumir la responsabilidad de estar embarazadas? Pues de que esa niña vaya a sus controles prenatales, haga los exámenes que solicite el médico y que acuda periódicamente a sus controles, tenga la alimentación adecuada y bueno, y no esconder el embarazo, ¿verdad? Pues a esa edad, la mayoría de los adolescentes, ¿qué hacen? Buscan en aborto, ¿no? Buscan en abortar ese producto, ese embarazo. O esconden el embarazo hasta llegar a término. Y la mamá no se da cuenta. Por eso es que puede haber una elevada mortalidad materna en Bolivia. O se toman las famosas pastillas abortivas, ¿no? Que son el misoprostol, el Misox. Se toman, se colocan en la parte vaginal y empiezan a venir con sangrados abundantes. Y la mamá no sabe y dice, mi hijita está con sangrado desde ayer, debe ser su regla. Y uno le examina y dice, no, señora, está embarazada de 2, 3, 4, 5 meses. Y la mamá se quiere morir. O bien hay pacientes que llegan con dolores de trabajo de parto. Y la mamá le trae, ay, mi hijita tiene dolor, está con su regla. Y nos pasó. Yo les voy a contar una situación que es real, en un turno mío. Bueno, llegó una niña, 15 años, y con dolor intenso. Sale la residente a recibirla y me dice, doctora, hay una niña de 15 años que está con mucho dolor. Y esta dice con su regla. Pero eso no es emergencia, doctora, y no corresponde a un tercer nivel. Y yo le digo, sí, tiene razón, no es emergencia. Pero está con mucho dolor, le digo. Si está con mucho dolor hay que verla. Bueno, vuelve a salir la residente. Digo, ya, bueno, señora, pase. Bueno, la niña, ¿no? Pase. Bueno, póngase esta batita, la voy a revisar. Se cambia la batita. Y la residente dice, doctora, está embarazada, la panza está grande. ¿En serio? Sí, bueno. Sube la camilla y evidentemente estaba en trabajo de parto, con una dilatación de 5. Y bueno, son niñas que esconden el embarazo, ¿no? Y llegan así, chicos, llegan así. Ya la mamá se informa que está en trabajo de parto, un embarazo a término, y la madre se quiere morir. Y son casos reales que suceden. Así que hay que tener mucho cuidado cuando las niñas vienen a la consulta, no dicen la verdad. Y para nosotros es sorpresa. Por eso que las niñas, cuando esconden su embarazo o quieren interrumpir el embarazo, hay mayor riesgo de complicaciones y de muerte en estas mujeres adolescentes.
Bien, aquí les traigo la situación actual del embarazo en adolescentes en Bolivia. Estos datos he sacado del Ministerio de Salud y Deportes del año 21, 22 y 23 para hacer una comparación. Estas niñas quedaron embarazadas entre los 10 y 19 años. Vean ustedes que en el año 21 había 39.747 embarazos. En el año 22, 35.470 embarazos en niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años. Y cada día, chicos, se embarazan 109 embarazos al día de niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años. En el año 23 ya bajó un poco, 16.474. De los cuales, de este total de 16.474, 1.042 eran mujeres adolescentes embarazadas menores de 15 años. Prácticamente niñas, ¿no? Y los padres también oscilaban entre la misma edad, 16, 17 años. Entonces estos datos nos tiene pues que llamar la atención al Ministerio de Salud, ¿no? Está fallando algo, está pasando algo, que más adelante les voy a dar a conocer cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de esta situación actual de embarazo en adolescente en nuestro país. Bien, ¿cuáles son las causas? ¿Qué causas hemos identificado en nuestro país? Como una de las primeras causas es la desinformación en temas de sexualidad. El hecho de conocer mi cuerpo. ¿Qué significa eso? Si yo he empezado a menstruar, he tenido mi regla, pero no sé cómo funciona mi ciclo menstrual. No sé cuáles son los días fértiles. Entonces hay mucha desinformación, tanto de mujeres como de varones. Porque responsables de la sexualidad son dos, ¿no? Hombre y mujer. Y como otra causa, también es limitado acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. ¿Qué quiere decir eso? Que las niñas adolescentes, niñas o niños, no tienen ese acceso abierto, ese acceso de confianza, de ir a pedir un servicio, por ejemplo, de anticonceptivo. Tienen vergüenza. Como tercera causa, el abandono. ¿A qué se refiere el abandono? Las niñas adolescentes, los niños adolescentes están solos. La mamá y el papá va a trabajar o se va a España, o es criada por la abuelita o por la tía. Entonces hay abandono, ¿no? Falta de cariño, falta de amor. Y este abandono, pues va a llevar a otra consecuencia, a otra causa, el consumo de drogas, el alcohol. Ya niñas, 15, 16 años, están en esos locales, en las discotecas, 1, 2, 3 de la mañana, tomando alcohol, tal vez drogándose, pero no hay nadie quien controle en la casa. No hay una autoridad, un papá, una mamá, que diga que, bueno, ¿por qué llegas a esta hora?
O sea, no hay normas, no hay reglas, no hay disciplina en la familia. Entonces, eso es el abandono. Y la otra causa es la violencia. La violencia si esa niña tiene su novio, su pareja, su enamorado, ¿no? Mitos del amor romántico. Si me quieres, pues tenemos que tener sexo. Eso me demuestras el amor que me quieres, ¿no? Bien, entonces, los motivos del crecimiento del embarazo adolescente en Bolivia es, haciendo un resumen, es la ausencia de educación integral sobre sexualidad. Entonces, nosotros como médicos de salud, ustedes que pronto van a ir al internado y van a ser médicos generales y van a ir a trabajar en las áreas rurales donde más nos necesita los adolescentes, las mujeres embarazadas, de orientarles, de darles una educación integral sobre su sexualidad. Lo que falta no son anticonceptivos. Tenemos anticonceptivos. El ministerio dota de anticonceptivos como condones, anticonceptivos orales, los inyectables, la T de cobre. Lo que falta es la educación integral sobre sexualidad. Hay que informar a las adolescentes sobre la consecuencia que trae las relaciones prematuras, las relaciones sexuales no informadas. Las adolescentes tienen una vida sexual sin información en nuestro país. Educación ni salud apropiadas. Falta información. Tienen una vida sexual sin información, sin educación, ni salud apropiadas. Esas son las causas más frecuentes de que nuestros adolescentes pues quedan embarazadas precozmente. Entonces, ante tal situación, el gobierno boliviano anuncia programas en todos los municipios del país para brindar información a los jóvenes sobre cómo prevenir embarazos no deseados, bajo el lema de vivir mi sexualidad responsablemente. El gobierno lanza muchos programas, pero que no las cumplimos, que no las realizamos. Y si las realizamos incompletos o mediocremente. No trabajamos con compromiso, con responsabilidad. Es eso que nos falta. Hay programas interesantes que lanza el gobierno, pero el personal de salud no los trabaja con compromiso ni responsabilidad. O no los trabajamos, me incluyo. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de estas causas, de las diferentes causas que hemos mencionado? Pues vamos a tener consecuencias físicas, consecuencias emocionales, o sea, psicológicas, consecuencias sociales y económicas. Y si la niña está en colegio, va a haber deserción escolar. Si esa niña ha quedado embarazada, va a querer no continuar con el embarazo, abortos. Y si va a llegar a terminar el embarazo, el recién nacido nace con riesgos de enfermar y morir, porque esa niña de 15 años pues no va a saber darle el cuidado necesario a ese niño, a ese recién nacido.
Porque para ser mamá hay que tener tiempo, hay que tener responsabilidad. Y una niña de 15 años, de 14 años, 16 años, no va a dar una dedicación de calidad a ese recién nacido. Entonces ese recién nacido va a tener riesgo de enfermar o morir. Va a haber pobreza porque no tiene ingresos económicos, ni la adolescente mujer ni la adolescente varón. Y esto va a dar lugar a más violencia y a más violencia. Va a haber ruptura del proyecto de vida. Claro que sí. Si la mujer estaba estudiando o estaba a punto de salir bachiller, pues va a dejar de estudiar, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que criar a su bebé, tiene que cuidar a su bebé. Entonces ese proyecto de vida, de salir bachiller o de seguir una carrera, se va truncando. Va a haber conflictos familiares, expulsión del hogar. Muchas veces las familias se enteran de que la niña ha quedado embarazada y dicen, te vas de la casa, ¿no? Va a haber abandono de la pareja. Por ahí el chico, bueno, no es mío, ¿es de quién será? No, yo te dejo, abortado. Entonces no asume su responsabilidad. Y esto pues va a dar lugar a alteraciones emocionales diversas. Y si esa niña va al colegio, va a haber rechazo a nivel escolar y social. Va a tener problemas para obtener un empleo, porque no va a tener tiempo y la niña tiene que estar dedicada a su hijo. Va a haber problemas económicos. Y si están con tanto problema, pues hasta inclusive puede llegar al consumo de sustancias ilícitas, alcohol, droga, o bien se va a dedicar a la prostitución o a la delincuencia. Entonces vean ustedes, ¿no? Todas las consecuencias que puede llevar un embarazo en los adolescentes. ¿Cuáles serían los riesgos personales? Ausencia de confianza en sí misma. Va a haber alteraciones del carácter, incapacidad de organizarse y planear su nueva etapa de vida, falta de control de sus emociones, imprecisión en sus decisiones, riesgo de salud física. Y los riesgos sociales, prostitución, adicción, delincuencia, suicidio y doble fenómeno de maltrato infantil. Son fuertes las consecuencias sociales, personales y familiares. Bien, el embarazo adolescencia en la madre, ¿qué produce? Enfermedades agudas, embarazo de alto riesgo, riesgo de interrupción del embarazo. A nivel psicosocial, el síndrome de fracaso de la madre, alteraciones de autoestima, rechazo al producto, un matrimonio forzado, intento de suicidio, irresponsabilidad del rol materno, esto que hemos hablado hace un momento. Y en el feto puede nacer prematuro, con peso bajo al nacer porque no se ha alimentado, porque ha escondido su embarazo. Puede haber malformaciones porque tomó medicamentos para poder abortar y no pudo abortar, continuó el embarazo. Entonces hay, como ustedes verán, hay consecuencias graves, tanto para la madre, tanto para la familia, tanto para el recién nacido y también para la sociedad, para un país. Los efectos de la madre también ocurre el aborto, la anemia, las infecciones urinarias, una enfermedad hipertensiva, el parto prematuro, desnutrición, altas tasas de cesárea, porque ese cuerpo de una niña de 14 años
falta que desarrolle las caderas, entonces, y no va a poder soportar los dolores de trabajo de parto y termina una cesárea. Altas tasas de mortalidad, óbito, muertes fetales y preeclampsia. Entonces, hay algunas historias para no olvidar. Y esto marca el destino de cada mujer, de cada adolescente. ¿Y en quién cae esta responsabilidad? ¿En el gobierno? ¿En las escuelas? ¿En el hospital? ¿O en la familia? Difícil, ¿no? Difícil de decidir quiénes son responsables sobre las altas tasas de embarazo en adolescentes. Sin presupuesto, si no hay plata, no hay derechos para prevenir el embarazo en adolescentes. Entonces el gobierno tiene que invertir, tiene que hacer estrategias para una educación integral en salud sexual reproductiva para el grupo de adolescentes. Es un presupuesto, se necesita plata. Entonces hay que buscar estrategias para poder disminuir embarazos en adolescentes. Entonces, los adolescentes se preguntan, ¿debo tener relaciones sexuales? Entonces, a veces los adolescentes, algunos adolescentes tienen sus relaciones, inician sus relaciones sexuales. ¿Por qué? Por presión de amigos, ¿no? Entre hombrecitos, ¿no ve? Ustedes saben, ¿no? A ver si tú, bueno, no inicias relación sexual con tal y fulano, ¿no? Por presión de amigos. O por compañía, o necesidad de afecto, de amor, de cariño. O simplemente por curiosidad, o por experimentar, o porque le presiona a la pareja, ¿no? El varón, mira, pues tenemos que tener sexo, ¿no? Y demuéstrame si tú me quieres. La famosa prueba del amor. Bien. Bueno, aquí les traje un videíto. Bueno, no pude ver la cuestión del audio, ¿no? Aquí están adolescentes. Así se comportan, ¿no? Los adolescentes chicos cuando van a una fiesta. Bien. Entonces, en embarazo en adolescentes en Bolivia, esto les traje para mostrarles los controles prenatales X de grupo etario. 15 años, 15 a 19 años. ¿No? El 2018, 2019, 20, 21 y 22. Entonces acá se ve, ¿no? Cómo va aumentando, ¿no? La totalidad de embarazos van aumentando a medida que van pasando los años, ¿no? Son mucho más entre los 15 y 19 años. Aquí hubo un estudio sobre el embarazo en la adolescencia en 14 municipios de Bolivia. Se estudió en Cochabamba, en Punata y Tiquipaya. El número de embarazos en adolescentes registrados en el 2013 en Punata eran 90, en Tiquipaya 1.306. ¿No? El número de embarazos en adolescentes obtenidos en el estudio fueron 236 en Punata y 297 en Tiquipaya. Diferencia absoluta entre el SNIS y el estudio fueron de menos 146 en Punata y en Tiquipaya 1.009 embarazos. Y se vio de que la mayor parte de los partos de las mujeres adolescentes ocurrió en establecimientos de salud. En promedio,
el 75% de los partos de los 14 municipios ocurrieron en establecimientos de salud, 90% en Cochabamba. Y aquí ven las diferentes situaciones, ¿no?, del estudio. Inicio de relaciones sexuales sin la previsión de utilizar métodos anticonceptivos, confiar en los conocimientos del varón sobre la anticoncepción, como la utilización de métodos anticonceptivos poco efectivos, el coitus interruptus, la utilización con mucha más frecuencia, ¿no? Y los hechos de la violencia sexual. Bueno, eso son como posibles causas que han encontrado en este estudio en los municipios de Cochabamba. Los datos nos muestran que las mujeres adolescentes con bajo nivel educativo, las que viven en el área rural y aquellas que se encuentran en situación de pobreza, son las más vulnerables en un embarazo en la adolescencia. Y cada vez más inician su sexualidad más temprana. Cada vez son más jóvenes en la ingesta de alcohol y drogas. Cuando se detecta alguna de estas conductas, pues se tiene la oportunidad única de intervención para promover la salud. Entonces nosotros, como personal de salud, pues tenemos que intervenir oportunamente y pues empezar, ¿no?, a capacitar, a orientar a los jóvenes adolescentes sobre las consecuencias de el embarazo en adolescentes y hablarles sobre la salud sexual reproductiva, informarles sobre los métodos anticonceptivos y mejor si no inician relaciones sexuales tempranas. ¿Cómo llego a estos chicos? ¿Cómo podemos concientizar tanto a mujeres adolescentes y hombres adolescentes para que no inicien relaciones sexuales precoces o evitar el embarazo? ¿Qué necesitamos como país, como personal de salud? Información, información. Educación sexual integral, enfoque de género, métodos anticonceptivos, acceso a servicios, salud sexual reproductiva, atención integral de adolescentes, recibir el kit de atención de violencia sexual. Hay muchas niñas que quedan embarazadas por violación, ¿no?, del tío, del papá, del hermano, del vecino. Entonces ella tiene que saber, o la familia tiene que saber, de que hay un kit para evitar ese embarazo. Pero tiene que informar inmediatamente y no informar a las 5 meses de embarazo. Hay métodos anticonceptivos que podemos usar dentro de las primeras 72 horas para evitar la fecundación. Erradicar la violencia, mejorar el sistema de justicia, evitando los vacíos legales, menos burocracia, fortalecer la salud mental, la parte psicológica. Es un plan de trabajo conjunto multidisciplinario por una cultura de paz y sin violencia. Y obviamente intervenir con presupuesto, plata. Necesitamos plata para hacer todas las intervenciones. Conclusiones. Hemos dicho que hay 3 etapas de la adolescencia, ¿verdad? ¿Qué ocurre en la adolescencia temprana? ¿Cómo se comportan los chicos en la adolescencia temprana? Entre los 10 o 13 años. Son egocéntricos. Adolescentes se evidencia, entre otras cosas, a través de la existencia de un foco general en sí mismo. Viven una fábula personal. Y la adolescencia media, el distanciamiento efectivo de la familia, o sea, van aislándose, van formando sus grupos. Y ello implica una profunda reorientación
en las relaciones interpersonales. Se van aislando, ¿no? El adolescente de los padres y hacen su grupo. Y son muy dependientes de la opinión de terceros. Y en la adolescencia tardía, ya acá, el adolescente ya existe su identidad, su autonomía. Es un periodo de mayor tranquilidad. Idealmente el joven realiza una elección educacional o laboral que concilie sus intereses, capacidades y oportunidades. Avanza en el camino hacia la independencia financiera y algunos no quieren tener su platita, la que logrará más temprano o más tarde, dependiendo de su realidad. Aumenta el control de impulsos. Se puede postergar ya la gratificación y aparece la capacidad de comprometerse. Entonces, recuerden que la planificación familiar es un derecho humano. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Vive tu vida antes de crear una nueva vida. Y acá tengo una imagen de una gatita embarazada. Yo tratando de asimilar mi embarazo después de que me habían dicho que no podía tener hijos.